bienvenido a tu espacio preferido de Historia para los Niños. Les saluda la tía Cintia. Hoy conocerás una nueva historia muy linda que te encantará. Por eso te invito a que pongas atención y me acompañes. La historia de hoy titula El centurión romano. Las referencias bíblicas las pueden encontrar en Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10 y Mateo 8, 5 al 13. Como también lo pueden encontrar en El deseado de toda la gente, capítulo 32. Bien, queridos niños, ¿saben ustedes? El relato bíblico habla, en esta ocasión, acerca de un hombre, un centurión romano. ¿Saben qué? Él estaba a cargo de 100 soldados. ¡Oh, qué responsabilidad!, ¿verdad? ¡Oh! Y ¿saben? Este centurión romano había escuchado hablar de Jesús y desde su corazón obedecía sus mandamientos tal como Dios lo quiere. Entonces, él amaba a Jesús. Y como él amaba a Jesús y había escuchado inclusive el formalismo judío, decidió hacer una iglesia, construir una iglesia. ¡Oh, qué lindo! Realmente era un hombre que tenía a Dios en su corazón. Y ¿ahora qué sucedió con este centurión romano? Cuando de pronto estuvo muy triste. Cuando nosotros entristecemos alguna vez, es por alguna situación, ¿verdad? Y ahora, él estaba triste. ¿Saben por qué? Porque su siervo, su soldado, estaba enfermo. Tenía un parálisis y estaba a punto de morir. ¡Oh, qué triste! Vean ustedes cómo estaba aquel siervo, muy enfermo. ¿Saben ustedes? En ese tiempo era común que existieran los siervos que eran comprados entre los romanos. Pero este centurión amaba mucho a su siervo y estaba muy triste porque él estaba enfermo. Mas él había escuchado de Jesús, obedecía en su corazón a Jesús, obedecía a sus mandamientos. Por lo tanto, este centurión sabía quién lo iba a sanar. Tenía mucha fe. Es así como él pidió a un grupo de ancianos judíos que fuesen a buscar a Jesús para que solamente dijera una palabra y su siervo se sanara. Este centurión tenía mucha, pero mucha fe. Y cuando encontraron a Jesús, le dijeron lo que sucedía y el pedido de aquel centurión, que solamente una palabra suya podía sanarlo. Era el pedido del centurión romano. Mas entonces Jesús se dirigió hacia casa del centurión para observar a aquel siervo y poder sanarlo. Y cuando esto conoció el centurión romano, cuando fueron aquel grupo de ancianos y le dijeron: Jesús viene hasta aquí, Jesús viene para sanar a tu siervo. Entonces él volvió a anunciarles nuevamente: vayan, díganle que no soy digno de que entren en mi casa y que solamente una palabra de él bastará para que mi siervo sea sano. Mas entonces Jesús continuó yendo hacia la casa de aquel centurión. Y al saber esto, el centurión romano
¿Qué hizo? ¿Saben? Fue al encuentro de Jesús y le dijo: Jesús, no soy digno de que entres en mi casa. Tampoco me siento digno de haber venido hasta ti y pedirte que sanes a mi siervo, que está ahora muy enfermo. Jesús escuchó aquellas palabras. Aquel siervo le dijo, el centurión le dijo a Jesús: mira, Jesús, yo tengo bajo mi mando soldados y le digo a uno: ve y va, haz esto y lo hace. Así también tú puedes decir que mi siervo sane y se sanará, porque tú eres mandado de Dios. Entonces Jesús escuchó aquellas palabras del centurión romano y estuvo muy feliz de saber que tan solo él pedía una palabra para que su siervo fuera sano. ¡Wow! Y entonces fue así cuando Jesús se dio la vuelta y observó a sus discípulos y a todos aquellos que lo acompañaban, diciendo: no he hallado tanta fe en Israel como hallo en este soldado. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿verdad? ¿Saben? Jesús se dirigió nuevamente hacia el centurión romano y le dijo: buen hombre, por tu fe se ha hecho como digas. Entonces aquel centurión estuvo muy feliz y cuando regresó hacia casa, ¿a quién pudo ver sano? A su siervo, ¿verdad? ¡Claro que sí! Jesús sanó a aquel siervo del centurión romano y este centurión romano estuvo muy feliz, agradecido con el Salvador. ¡Qué lindo, queridos niños, que Dios sea tan amoroso con nosotros! Y qué fe tan grande que presentó aquel centurión. ¡Wow! Solo una palabra él le pedía a Jesús para que su siervo sea sano. Realmente eso es fe. El versículo de hoy lo tenemos con nuestra amiguita. Él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es así, queridos niños. La fe que presentó el centurión romano es aquella que no había visto a Jesús ni siquiera en su pueblo. ¡Wow! ¡Qué sorprendente!, ¿verdad? El versículo de hoy espero que también te ayude a que puedas meditar. Gracias, queridos niños, por haber escuchado esta linda historia y te invito para una próxima oportunidad. Dios te bendiga.